W, a toda la mesa, a los oyentes de Apartado Estéreo, y tal como lo afirmas, este tipo de negligencias que se pueden repercutir en la salud de las personas fue lo que aconteció para mi primo en el municipio de Carepa, en el cual se daban síntomas de dolor en el pecho, de punzones en el pecho, de colores amarillentos en su semblante, de la dificultad para respirar. Acude a urgencias. En urgencias lo atienden, pero no lo dejan hospitalizado, lo mandan a casa. Posteriormente tienen una cita médica y 3 horas después más o menos de la cita médica fallece de un infarto. Y eso no solo es en el municipio de Carepa, sino en distintas áreas de la zona de Urabá. Entonces, ¿hasta dónde, cuál es la responsabilidad que se puede ventilar aquí desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista jurídico, frente a estos casos de negligencia médica, que presuntamente es negligencia médica? ¿Por qué dice usted que es negligencia médica? En la medida en que se afirma por parte de mi primo que salió de urgencias en ese momento, y de la madre de mi tía que salió con él, donde le dijeron a mi prima que no le habían hecho pues mayor cosa. Sin embargo, a la hora de recolectar la historia clínica, se dice por parte de un médico que se le hizo un electrocardiograma. Sin embargo, las voces de los directos implicados no afirmaron nada sobre ese electrocardiograma, que lo que prevenía era qué estaba pasando en el tórax, qué estaba pasando en esta parte media del cuerpo, pero es allí donde está la clave: si realmente se hizo, si no se hizo, y cuáles son esas repercusiones de cara a la responsabilidad civil de aquellas instituciones prestadoras de servicio que no cumplen a cabalidad, como clínicas y hospitales que no cumplen a cabalidad sus responsabilidades médicas. Abogado, él murió fue por un infarto. Murió por un infarto, murió en casa, murió tratando de comer algo frente pues a su estado médico, y allí quedó. Es decir, lo llevaron. También hay unas contradicciones en la historia médica, donde se afirma en la historia médica que llegó rígido, que llegó sin signos vitales, pero también hay párrafos posteriores afirman que se le hizo reanimación. Entonces, si llegó sin signos vitales, si se llegó rígido, la reanimación, ¿cuál era el fin si ya había llegado muerto? Esas son más o menos contradicciones que se pueden evaluar, que para adelantar estos procesos de responsabilidad médica lo que se necesita, además de la historia médica y continuar y hacer un análisis detallado histórico sobre ello, es también otro perito, es decir, otro médico que también pueda certificar, que pueda dar fe ante los juzgados respectivos, ya sea del municipio de Carepa o del municipio de Apartado, frente a este presunto hecho de responsabilidad médica, negligencia médica, que no es el primero que se presenta, sino que también, por ejemplo, he conocido otras voces de habitantes de la vereda El Silencio o el corregimiento El Silencio de Carepa, donde una mujer acude al hospital de Carepa por dolor abdominal, por dolor en el estómago, por dolor en la barriga, y acude a urgencias. Sin embargo, en urgencias le dan medicamentos, pero otra vez la envían para la casa, le dan de alta. Posterior a ese hecho de urgencias, días después acude ya de manera grave al mismo hospital, y lo que resultó es que le dio fue una peritonitis. Una peritonitis es cuando el sistema digestivo revienta y la materia fecal, la caca, comienza a regarse por todo el cuerpo y a generar infecciones, de tal forma que la gravedad fue tal que la remitieron a Montería, y en Montería, en UCI, pues fallece. Esto es algo recurrente en el municipio, donde en voces del pueblo llano dicen que muchos hospitales y clínicas son un moridero en el sentido de que no hacen bien el trabajo, que la gente desconfía de las instituciones prestadoras de servicio como clínicas y hospitales, y en esa medida es más o menos como una especie de análisis sobre el sistema de salud aquí en Urabá, W. Abogado, ¿qué indica la necropsia en el caso de su primo? ¿Cuál fue la causa del fallecimiento? Sí, sería el infarto, este infarto que se dio fulminante según la historia médica,
Y en esa medida, lo que... ¿Ya pudo- está el informe de necropsia? Está el informe de la historia clínica. Allí es donde me apoyo para poder responder a tu pregunta. Y lo que se pudo hacer es, ese electrocardiograma pudo visualizar qué era lo que estaba pasando en el tórax. También pudo visualizar si se estaba infartando, como consulté con una médica. Eso es lo que se va a poder determinar. Vamos a estar allí al tanto sobre esta situación de cara a la posible responsabilidad médica que se pueda vislumbrar en esta situación particular. ¿Qué puede hacer un ciudadano en caso que se presente en situaciones similares con sus familiares, que de pronto no tienen muchos recursos? ¿A dónde pueden acudir para hacer valer sus derechos? También entender un poco más el procedimiento médico, las fallas que se pudiesen haber ocurrido. Tristemente, en este tipo de casos de responsabilidad médica son algo costosos en la medida en que se debe pagar a un médico para que dictamine cuál fue el error de su compañero de trabajo, o más bien de su colega. Y un dictamen pericial, un dictamen de un médico está alrededor de un salario mínimo o más o menos. Entonces estas personas no tienen la capacidad para pagarlo. Sin embargo, pueden acudir a un abogado para hacer algún amparo de pobreza. ¿Qué es el amparo de pobreza? Es demandar y decirle al juez: no tenemos la capacidad de pagar un dictamen pericial, por favor solicite con cargo a la parte demandada, es decir, una clínica, un hospital o un médico, etcétera, que pague ese dictamen pericial porque yo no tengo plata. Yo estoy en amparo de pobreza y eso se lo pedimos al juez. Eso es lo que vamos a hacer porque mi familia pues vive en Carepa, en el Porvenir, allá saliendo de Carepa hacia la Cerrazón, hacia Piedras Blancas. También son víctimas del conflicto armado. Mi tía es madre cabeza de familia, entonces más o menos es lo que se va a pedir al juez o a la jueza, dependiendo de a quién corresponda. Y en esa medida es como la invitación a las personas de que se apoyen en un abogado para este tipo de casos particulares.